Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros teleoyentes. Bienvenidos a su programa Queimada Magazine, quien les habla, Eduard Roa. Diana, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que siempre nos siguen ahí en punto los martes 9 de la noche en nuestros programas. Quiero recordarles antes de saludarlos del todo, en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como Queimada Magazine, en Twitter nos pueden encontrar como Queimada Radio, en YouTube estamos como Queimada Radio y nuestro número telefónico es... Nuestro número telefónico pueden ya hacer llamadas directas, pero preferiblemente por WhatsApp, porque pues ustedes entenderán que a veces tenemos congestión. Entonces es el 321-908-8277. Por favor, escríbanos los Bueno, temas que quieran tratar. Si quieren música en la emisora, también lo que gusten, mejor dicho, observaciones, recomendaciones, lo que gusten. y como los rockeros que somos allá en el fondo de nuestro corazón, pero no tan en el fondo, yo diría que totalmente abierto, tengo un invitado estrato 27, yo no sé si existe, pero para mí son estrato 27, los vengo siguiendo desde el 93, 93, 94, yo era una peladita, pero siempre cantaba una canción que me encantaba y sonaba en el centro comercial IBG al 100%. Entonces, yo no podía tomar porque en esa época era una niñita, pero acompañaba a mis amigas y ellas sí eran algunas ya mayor de edad, entonces pedían una jarra de chicha y al fondo sonaba Fuego del Olvido. Quienes son seguidores de Dara saben de qué les estoy hablando. Juan Carlos Ángel. Hola Juan Carlos, la voz líder y permanente de Dara. Hablemos del nacimiento de la diosa. ¿Quién eres tú para quienes no te conocen? Y pues nada, cuéntanos esa maravillosa historia, cómo empezamos desde un garaje a estar en un gran escenario. Bueno, primero que todo, un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué bonitos esos recuerdos que me cuentas. En ese IBG había una rocola espectacular donde sonaba mucho la música y mucha gente me hace referencia a esos días. A ver, yo soy un músico quindiano con más o menos 32, 33 años de carrera. Digamos que mi primer trabajo profesional fue de la mano de Daras, la banda de la que estás hablando, y una banda que comenzó con amigos de colegio en el año 1991. Yo 6 meses después me integro porque estudiaba en otro colegio y a partir de ahí empezamos como un proyecto muy interesante, siempre con la idea de hacer música propia, de trabajar como una especie de sonido que nos identificara muchísimo. Di con una gente muy activa, muy con los pies en la tierra y con ideas muy profundas, lo que nos permitió entrar rápidamente al mercado de la grabación. Grabamos un demo en el 94, grabamos un par de canciones que se fueron para radio en el 95 y en el 96, como dices, el nacimiento de la diosa se convirtió en el primer disco grabado por una banda indiana y creo que del eje cafetero, pues un disco LP de rock and roll. Lo que digamos nos aseguró un lugar aquí como entre la gente que hoy está rozando entre los 35 y los 50 años más o menos. Hicimos muchas Ah, giras a nivel de me los... delató la edad de usted ahí disimuladamente, Juan Y, Carlos, a, eso y, a, no y está a, bien. Definitivo. hasta un poquito más y un poquito menos, porque hicimos muchas giras en los colegios. Entonces hoy que seguimos tocando, la gente nos dice, hombre, ustedes fueron a mi colegio cuando yo estaba en primaria o cuando ya estábamos por graduarnos, tocamos en muchísimos proms de graduación, entonces eso logró hacer que nos metiéramos en el corazón de la gente. Estuvimos tocando ininterrumpidamente hasta el año 98, allí nos fuimos a vivir a Bogotá, tuvimos un cambio de nombre, porque pues lógicamente allá en Bogotá era distinta la cosa y nos tocaba hacer digamos, un camino nuevo, pero en el 2016 regresamos y venos aquí otra vez después de 4 o 5 años haciendo música, muy contentos y esperamos que sea por muchos años más. Oiga, Juan Carlos, yo le quiero contar a usted una incidencia. A mí esa canción de Fuego del Olvido es abuela de los despechos en mi adolescencia, total. Y yo tenía el cassette que venía con el cancionero. Tanto Claro. le di mato a ese cassette, tanto mate le di que se me reventó la cinta. Y entonces Dios. grabábamos de cassette en cassette, ya sale el cassette del mercado y bueno, quedamos sin la canción, el cancionero pues con los años obviamente se me fue perdiendo. Mi niña nació en un descuido, pero Claro. esos recuerdos muy, muy bonitos, Juan Carlos, yo le debo muchísimo, pues porque muchas lágrimas salieron. Cuénteme cómo se compone esa canción. Yo la tomé por despecho y como yo, muchos pelados de mi época.
Pero si ese es el sentido de Fuego del Olvido o tiene otro trasfondo y quién inspiró esa letra. De hecho, sí, mira, yo Un tenía una poema amiga. total. Yo vivía en el Pórtico, un conjunto que quedaba saliendo de Armenia hacia Pereira, que es que en el terremoto pues, hubo que demolerlo y todo eso. Pero allí, como por el año 94, 95, una amiga llorando un día me contó una historia. Resulta que ella tenía un novio cuando estaba en 11. Él sale seleccionado para ir al ejército, le toca pagar todo un año de servicio militar en otra ciudad y él le pide a ella que lo espere, pues que no, que la relación continúe, que él iba a estar muy incomunicado por todo ese tema, pero que por favor lo espere, que él la quiere mucho. Efectivamente, ella muy juiciosa lo espera, era una muchacha que doy fe que era una persona muy, de unos sentimientos muy firmes. Y cuando ella va a recibirlo, el día pues que sale de prestar su servicio, lo primero que él le dice es que él ya no siente lo mismo, que definitivamente eso se tiene que acabar. Y ella un par de días después, hablando conmigo, me dice que está, pues que tiene un dolor inmenso, que ella no sabe qué hacer con eso y que yo qué hacía en esa situación. Entonces yo le decía, vea, yo soy el más malo para eso porque mi esposa la conocí cuando yo tenía 16 y estoy casado con ella en este momento. O sea, que temas de despecho poco hongo. Pero le dije que lo mejor que yo podía hacer era una canción, que me contara más o menos lo que ella sentía. Ella sacó una servilleta de su casa, me acuerdo que era un lapicero rojo, y esa canción se hizo sin un solo tachón. Ella me fue contando la historia, yo iba escribiéndola en forma de canción, en forma de versos, y ahí nació esa canción que la hice para mí. Luego entró a Darat y en un descuido el guitarrista se la encontró en un cuadernito que yo tenía por ahí guardada y la ingresamos al repertorio del grupo. Qué bien. Juan Carlos, y Bueno, esa canción, como usted lo menciona, eh, ¿cree usted que para la época, no hablemos de los años porque de pronto nos asustamos, pero para la época, ¿usted cree que trascendió en esa juventud que de alguna manera estaba también conociendo ese tipo de música, que de alguna manera era en algunos casos hasta insurgente porque pues no era lo común, ¿no? Pero sí movía masas y como que llamaba mucho la atención, como dice Diana, algunos como que nos generaba cierto despecho porque de alguna manera estábamos ligados no solamente al tipo de música, sino a esa letra. Yo creo que sí, fíjate que esa canción, a ver, casi todas las bandas de rock de esa época, aunque los seguidores pues, de las bandas conocíamos toda su discografía y las canciones, se hacían famosos por las baladas, ¿no es cierto? Sí. Entonces todo el mundo conocía una balada de Guns N' Roses, una de Scorpions, una de Metallica, porque eran las canciones que posiblemente podían llegar a la radio. Y casualmente pasó lo mismo con esta. Nosotros fuimos a grabar esa primera versión de Fuego del Olvido por el guitarrista de Cronos, que fue nuestro productor David Corquidi, y fuimos algún día a Caracol Estéreo sin mayores pretensiones, tocamos la puerta, nos abrieron y yo no sé por qué le caímos en gracia al programador, pero puso la canción en la radio y la canción un mes después estaba en el primer lugar y tiene un récord vigente todavía de haber estado 4 meses en el primer lugar. Y luego nos empiezan a dar feedback de que también en Pereira, que en Manizales, que en Medellín, nos escribían de España, nos escribían de México, tal y como pasó con grupos como Ángeles del Infierno, como Obús, como Sangre Azul, como Barón Rojo, que ellos a veces ni se daban cuenta qué impacto tenían en Latinoamérica. Esa canción se empezó a volver como una bola de nieve y fue muy, muy, muy raro. Eh, y como te digo, las baladas fueron las que hicieron la labor de posicionar el rock de esa época digamos, a nivel mundial, en un buen sitial. Y ya a partir de ahí, pues la gente ahondaba mucho más en la discografía de los grupos. Y por eso yo creo que los finales de los 80 y casi todos los 90 el rock ocupó un sitial de privilegio dentro de todos los géneros musicales, lo que hoy puede estar pasando con la música urbana. bueno, Juan Carlos, ¿cómo pasan ustedes del garaje al gran escenario? Bueno, ya sabemos que alguien por allá, yo me acuerdo que en los créditos estaba Federico Moris Alzate, que estuvo por aquí hace poquito, ¿no? Sí, Entonces, Sí. ¿cómo pasamos de los garajes? Claro que sí, por aquí le hicieron una remembranza a Dara, también estuvieron invitados acá, estuvo John Abadía, bueno, han pasado todas esas personas que de cierta forma han sido un hito no solo en el rock del eje cafetero, sino en el rock nacional, que han generado una mella positiva y han impactado a nivel de Latinoamérica. Prontamente tendremos también a Exeresis. Bueno,
Es muy bonita toda esta parte, pero ¿cómo fue ese trasegar de vivir de los garajes, pasar al escenario? ¿Cómo ha mutado el grupo del inicio a la actualidad? Si están los mismos, si son diferentes, si han decidido cambiar la imagen, porque me acuerdo que el nacimiento de la diosa era como un huevito, ¿cierto? Sí. Era la portada. Entonces, me gustaría que nos contaras por qué el nombre Dara, por qué el nacimiento de la diosa, a esos chicos que los llevó a pensar en esos nombres tan particulares. Bueno, ahí vamos a tratar de contestar todo ese montón de preguntas en una. Federico es la parte importante, es la pieza clave aquí porque, como te contaba ahorita, nosotros fuimos a Caracol y él era el director. Yo no sé por qué le caímos en gracia. Él dice al aire, acá hay unos muchachos visitando, me traen un cassette, voy a poner esa canción y si más de 5 personas en el momento en que esté sonando la canción llaman, van a entrar a programación. Y empezaron a sonar los teléfonos, entraban los de la básica, los de Radio Reloj, los de todas partes, y entonces la canción se queda en programación. Un tiempo después, más o menos un año después, viene un empresario de Medellín a traer a Enanitos Verdes al departamento del Quindío para un concierto en la Plaza de Toros y faltando, di tú, 15 días, las boletas no se habían activado. Estaba muy duro la cosa, el empresario vuelve a Armenia, se reúne con Federico, que era, digamos, la emisora que respaldaba el concierto, y le dice que está muy preocupado, que él está pensando en cancelar. Y a Federico se le ocurre que en este momento la canción que está número de uno en la emisora es una banda de Armenia, nos cita con el empresario nos incluye en el cartel y se terminan vendiendo más de 5.000 boletas y el concierto fue una locura. Pasamos de haber tocado 8 días antes de pronto en el patio de algún colegio, sin tarima, sin luces, a estar montados con estados alterados, enanitos verdes, aparecer en la boleta, aparecer en el afiche y tener 5.000 personas adelante. Entonces eso primero que todo nos obligó a constituir un equipo de trabajo inmediatamente con roadies, con ingeniero de luces, con ingeniero de sonido, entrar como un aprendizaje muy rápido del cual hicieron gran parte muchos amigos de acá, de los que tú mencionas, Diego Iván Serna de Akash, bueno, un montón de gente. Y a partir de ahí tuvimos que empezar a enfrentarnos a esas cosas. Entonces, después de ese éxito viene Terciopelados, viene Molotov y un montón de cosas más, pero fue, digamos, que se fue así en cadena. Esa es como la forma en la que pasamos, digamos, de tocar en colegios, en garajes, a este tipo de escenarios, luego Kraken, y bueno, en fin, pasaron muchas cosas a partir de ese momento. Lo del nacimiento de la diosa fue muy chistoso porque, mira, nosotros no sabíamos qué nombre ponerle al grupo y cuando yo entro me encontré una cartelera que estaba detrás de la cabecera de la cama del bajista, donde decía la palabra Dara, estaba escrita la palabra Dara. Entonces yo les pregunté qué significaba eso y trataban de meterme un cuento de que era una diosa griega o egipcia de la música y tal, pero después me confesaron que eran las iniciales de los apellidos, Duque, Arias, Ateortúa y Holguín. Eso conforma la palabra Dara. Entonces continuamos con la idea de decir que era una diosa egipcia o griega o de la mitología, yo no sé dónde. Una amiga prima del guitarrista nos empieza a diseñar como toda la parte gráfica de todo el tema. Ella trabajaba en el círculo de lectores, ilustrando libros, y es la creadora de esa carátula. Entonces, como se trataba de que el nacimiento de la diosa fuera el primer disco de la diosa Dara, ella dijo, vamos a crearla como una especie de mariposa que están haciendo de un capullo o de un huevito, como tú dices, y sucesivamente vendrán los discos en los que ella va a tomar forma de mujer y va a tener una espada porque es una guerrera, que viene a defender la música, a crear luz en la oscuridad y todo ese tema pues que empezamos a desarrollar en conjunto con ella. Y fíjate que fue una carátula que gustó mucho porque pues lógicamente los grupos teníamos en esa época recursos muy, muy escasos, pero dar con una persona que tenía este talento, toda esa carátula fue hecha en aerógrafo, imagínate, con capas y con uju y cauchola y cartón paja, una cosa increíble. Tú ves ese cuadro que lo tenemos nosotros guardado y es increíble y a partir de ahí nació toda esa iconografía. Desafortunadamente el grupo se disuelve antes de sacar el siguiente disco, donde ya empezábamos a darle forma a Dara como diosa, y, pero fue muy bonito, la gente lo recuerda mucho, y ahora que hablemos de Renacimiento, pues ahí ya estuvo la posibilidad de darle continuidad, digamos, a este diseño que estábamos pretendiendo en ese momento. Por qué, Juan Carlos, por qué se dividió el grupo en ese momento, no? Yo creo que por la edad, fíjate que uno tiene mucho ímpetu cuando está en el colegio, los papás le dan de pronto para lonchera, está uno viviendo en el Hotel Mama, muy tranquilo, era un esfuerzo grande. Nosotros, pues les cuento, nosotros ninguno tomaba, ninguno tenía ningún vicio, más que todo lo que hacíamos era ahorrar para comprarnos las cuerdas de la guitarra,
En esa época, para tú comprar unas cuerdas, tenías que encargarlas a Bogotá y se demoraban 3 días. Entonces, cuídelas si hay concierto y si las cuerdas están muy viejitas, no toquemos, porque entonces, o sea, de ese tamaño eran las cosas en ese momento en Armenia. Y, y entonces fuimos creciendo, nos empezamos a graduar del colegio y empieza la presión familiar, ¿usted qué va a hacer? Al comienzo fue fácil porque el grupo estaba resultando, pero ya cuando la parte económica no acompaña tanto el proyecto, porque además ni siquiera sabíamos cobrar, no sabíamos nada de derechos de autor, no sabíamos manejar temas de contratos con disqueras. Ten en cuenta que teníamos 15 y 16 años cuando empezamos todo este proceso que ustedes están hablando ahorita conmigo. Entonces, un poco como por darle gusto a las familias, uno se metió a estudiar ingeniería civil, otro arquitectura, el otro ingeniería agroindustrial. El único que decide estudiar música es Jorge Pingüi, que se va para Bogotá a la Javeriana, y ahí empiezan las dificultades. Él a viajar, nosotros a tratar de viajar, y hay un momento en que la familia aprieta un poquito las cosas, y decido yo viajar y tomar el riesgo con Jorge solamente, y los demás compañeros se quedan aquí en Armenia, ya digamos continuando sus carreras profesionales, y, y nos enfrentamos Jorge y yo, digamos, a una primera etapa de Darat, que fue una gran sorpresa que nos conocieran mucho, sobre todo en Suba. Recuerdo que nos llamaban mucho para tocar porque el disco había llegado hasta allá, se había creado como una especie de culto a ese disco en varios bares de Suba sobre todo, y eso nos soportó, digamos, por espacio de un año, pero después con la nueva formación ya decidimos cambiarlo a un proyecto alterno que se llamó Pulso. Alternábamos algunas canciones de Dara también en esa época, pero para contestarte ciertamente, yo creo que fue el momento de la edad en la que estábamos. Si Dara hubiera arrancado un poquito más grandes, o en la edad que tendríamos ahora, seguramente no nos hubiéramos separado. Habríamos encontrado la manera de poder compartir las obligaciones y las ocupaciones para que el grupo tuviera una continuidad, pero en esa época era muy complejo. Ten en cuenta que incluso hasta el día de hoy en el Quindío no hay un gran referente que te diga, mira, de la música se puede vivir, o hay un mercado, o hay todo ¿qué te diría yo? Una escena alrededor de la cultura, de la música, del teatro, que pueda soportar, digamos, una forma de vida decente, y los papás en ese momento se asustan mucho y aprietan la rienda un poquito. Pero en ese momento me imagino yo que justamente por la edad temprana, en ese sentido, tuvo que haberle cambiado totalmente, por lo menos a Juan Carlos, la vida. Me imagino yo, su perspectiva al respecto de la vida. Sí, O cómo fue ese cambio, como usted nos lo decía ahorita, ¿no? Pasar de estar tocando en unos escenarios de colegio y de pronto me imagino yo que en la casa, por temas de diversión, a un escenario mucho más serio y a otros niveles. sí, de los que había estudiado ingeniería era yo. Mira, yo estudié ingeniería civil, economía y derecho. Los tres seguramente por tener a la familia tranquila, pero siempre salía o Sí. una gira o vamos a grabar un video y empezaban las fallas, entonces era un tema bien complejo, pero a mí sí me picó mucho, digamos, el bichito de dedicarme a esto, y por eso, como tú dices, realmente me cambió la vida. Yo en el año 99, precisamente el día del terremoto de Armenia, yo me iba a vivir a Bogotá con Jorge, ya habíamos organizado, él vivía en un apartamento pequeño, había rentado uno más grande para que yo llegara, y empezábamos ya a trabajar juntos allá, a buscar un futuro ya más estructurado para Darat. Ocurre el tema del terremoto, que recuerdo que hasta había unos amigos de Bogotá con los que estábamos aquí, que se llamaban Hellbender, alcanzaron a salir como un par de horas antes para Bogotá. Se aplaza un poquito la ida mía, pero el 2 de octubre me voy a ir a Bogotá y empezamos ya a trabajar, Jorge y yo, con Darat fuertemente. Pero fíjate que la ida para Bogotá fue un disparador extraño, porque ya aquí estábamos saliendo a tocar a ciudades como Cali, como Manizales, como Ibagué, todos los municipios de Caldas, Risaralda, el Valle, Tolima. Pero cuando llegamos a Bogotá, fue como otra vez un golpe de realidad. La escena bogotana, por muchas propuestas que tuviera, era una propuesta donde los grupos se enfrentaban a escenarios mucho más pequeños. Había un naciente Rock al Parque, pero Rock al Parque traía unos estragos después para el movimiento, que era que después de octubre o septiembre que se hacía, el rock se moría como hasta marzo. Entonces yo me Sí. sorprendía mucho de cómo era que yo me iba a ir a Bogotá, donde era la meca del rock, y los bares eran 5 o 6 veces más pequeños que los de aquí, pagaban una cuarta o quinta parte, que sigue pasando hoy igual lo mismo, es extrañísimo, y el escenario, digamos, la gente que acompañaba a las bandas era poquitica, eran unos pequeños nichos que manejaba cada grupo,
Y ese para mí fue un golpe y yo desafortunadamente por esa realidad que me tocó vivir me regresé para Armenia un tiempo después y estuve por 2 años inactivo en la música hasta que me rescató Akash. Eso te iba a preguntar, la colaboración con Akash. ¿Cómo fue este ejercicio, entrar allí, desprenderse de Daras? Yo me imagino que no ha de ser sencillo para un músico como lo es para una mamá desprenderse de su hijito. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas allí a casa, aunque ellos son full nota y yo los admiro al 100%? ¿Qué siente Juan Carlos cuando pasa de hacer lo propio a llegar allí a una colaboración y a cambiar de ambiente? Pues lo más fácil fue que llegué a un grupo de amigos, porque aquí, pues, para la gente que de pronto no sepa, Armenia es una ciudad que hoy tiene 300.000 habitantes. Cuando empezamos con Dara, rondaría los 200.000. Entonces todos nos conocemos y más dentro del género musical. Lo que pasa es que yo ya había parado de tocar con Dara por lo menos 2 años y en ires y venires me encontré con Diego Iván Serna, quien tampoco hacía parte en ese momento de Akash. Él estaba montando un estudio de grabación. Por haber yo convivido tanto con Pingui, nuestro productor, pues tenía bastantes conocimientos del tema, yo le había ayudado mucho con la parte analógica del estudio. Entonces él me dice, quiero montar un estudio con parte del equipo que yo tengo. Él tiene una empresa de audio muy grande aquí en el Quindío y alquila una casa al lado de donde yo vivía. Entonces yo empiezo a manejar su estudio y en ese estudio empieza a ensayar Akash. En ese momento acaban de lanzar el álbum Más allá de la realidad, que es el más famoso que ellos tienen, y el baterista, que había sido un baterista en colaboración, que grabó el disco, decide irse para Cali y la banda quedó sin baterista y deciden invitar a Diego Iván Serna, en ese momento, digamos, mi jefe en el estudio, y yo empecé a colaborarles en la parte, digamos, de organizar el estudio y hacer unos ritmos en batería, porque realmente yo no era baterista. Había una batería ahí en el estudio, entonces yo les decía, bueno, si van a ensayar, yo le puedo dar unos golpecitos ahí como para que ustedes lleven el ritmo mientras consiguen. Y 15 días después les gustó, entonces me tuvieron un poquito de paciencia. Eh, Conseguí una batería y entré de una forma muy extraña, o sea, no fue una invitación a un baterista consolidado, sino a empezar un proceso. El grupo, lógicamente, acaba de cambiar de guitarrista también, entonces hubo la paciencia. Lo chistoso fue que después del primer concierto en un bar me tocó con Mago de Oz en un velódromo. O sea, fue una cosa, pasar de haber tocado batería de pronto 5 minutos después de que el baterista de Darat se iba hace 5 años, a estar tocando en un velódromo para 10.000 personas, pero fue un proceso muy interesante. Y entonces, a mí siempre me gustó mucho la batería, pero no lo hacía profesionalmente. Entonces me permitió explorar un instrumento y basado, digamos, en esas ganas que yo tenía de explorarlo, fue que le cogí el sazón. Tengo que ser muy claro y es que la música de Akash es un poquito más pesada de lo que yo habitualmente hacía, pero el hecho de estar tocando batería para mí suplía todas esas diferencias que yo tenía a nivel musical. Lo mío era mucho más melódico, pero me gustó muchísimo y como les digo, lo importante es que fue con amigos, amigos que hasta el día de hoy conservo, con los que nos vemos muchísimo. Cuando hay aquí algo que discutir entre grupos, lo hacemos. Acabamos de participar en un compilado que se llama Testimonio Quindío Rock con ellos. Participamos en un compilado también en México en el año 2019. O sea, hacemos muchas cosas juntos, nos une una gran amistad y eso me permitió, además de sentirme muy bien entre un grupo de amigos, que me tuvieran la paciencia que se necesitaba para poder integrar una banda que tenía entre manos un disco absolutamente ganador. O sea, el Más allá de la realidad es un disco que tenía un camino por recorrer espectacular y yo pude hacer parte de esa promoción durante un poquito más de un año. Bueno, cuando vino Mago de Oz, ¿estaba Z ya o todavía estaba el viejo Crespito, Víctor? ¿De preguntas de Mago? Sí. Yo, mira, yo no me realmente... alcanzo a acordar que fue el concierto que ellos tocaron ahí en la Plaza de Toros, ¿no? Que No, fue todo fue en Pereira, un mito. en el velódromo de Pereira. Ah, bueno, yo estuve fue en ese, Lo pero que pasa ¿quién es que yo estaba de no, yo vocalista en esa realmente, época? ¿No te acuerdas? creo, lo que pasa es que yo de rock en español conozco muy poco. Creo que se llama Andrea, José Andrea. Ah, José Andrea, que Sí, tiene una voz preciosa. creo que sí. Después viene a la escena musical de Mago Z, que es quien se encuentra actualmente, ¿no? Sí, esto Bueno, fue en Juan, el usted nos ha año contado cosas 2005. maravillosas. Imagínate. Historia patria.
Ay, Dios mío, estamos viejos, muchachos. Sobrevivimos un terremoto, una pandemia. Bueno, Juan, ya nos contaste cómo fue esa transición de pasar a Cash. Y cuando entras al reality, para no hacer cuña acá, cuando entras a ese reality, que te tienes que desprender de tu nombre y pasar a ser Ángelo. ¿Fuerte? No, ¿Duro? mira que todos son casualidades. Mira, a mí mucha gente me dice, ¿y usted cómo hizo para dejar el rock para ponerse a cantar baladas? Y digo, de la misma forma que dejé la salsa para ponerme a cantar rock. O sea, yo era un amante de la salsa, de Héctor Lavoe, del Gran Combo, y entonces llega Dara y me encuentra en la fiesta de una amiga en común y me invitan a cantar rock. Y yo les digo, pues díganme cuáles canciones y cuáles grupos, porque yo no conozco nada. Y entonces me voy y canto rock. Fíjate lo interesante, en el primer ensayo de Dara, donde me audicionan a mí, estaban ensayando con el tenor del rock, que tenía una banda que se llama Sanger, y él les dice, uy, no lo vayan a dejar ir, está bueno el pelado, pero yo no cantaba rock. Me gustaban algunas canciones, pero yo realmente soy un gran amante de la música, y estudié en el conservatorio desde que tenía 12 años, y cantaba con mi madre en coros polifónicos en iglesias y en servicios, o sea, era una cosa, a mí me gusta la música. Llámese como ella, me gusta el reggaetón, me gusta la balada, me gusta la bachata, me gusta la música popular, el cantante preferido mío en Colombia, además Jesse Uribe, no su música, sino que me parece el mejor cantante de Colombia lejos. O sea, yo soy una persona muy abierta de mente frente a eso. Entonces, cuando llego al reality, que fui a acompañar a un amigo y no a presentarme, que eso fue otro chiste, paso y me dicen, no, es que usted no va a cantar rock, que es lo que hemos visto que usted canta, sino que usted va a cantar como música romántica. Y entonces me empiezan a hablar de Luis Miguel, de Alejandro Fernández y todo. Me preocupé porque la mecánica de la voz hace mucho tiempo no la tenía acostumbrada a eso, pero a partir yo creo que de la segunda o tercera canción le fui cogiendo el gusto. Me tocó fue aprenderme las canciones porque no las manejaba. Y lo de Ángelo fue también una casualidad, o sea, por decir rápido mi nombre, para diferenciarme de otro Juan Carlos que había ahí, terminaron diciendo Ángelo, que fue juntar mi apellido Ángel con mi segundo apellido que es Ochoa, y quedó Ángelo. Y yo dije, no, pero es que yo no me llamo así. Me dijo, no importa, pero es que es más fácil porque hay 4 Juan Carlos. Y entonces estamos a decir así. Y dije, eso no hay ningún problema. Y me quedé Ángelo. Entonces fue todo muy casual. Y así me decían como cuando a uno le dicen en el colegio por el apellido, venga Ángelo, venga García. Y entonces no era tan difícil. Lo complicado es cuando me dicen en los aeropuertos, antes de que yo pregunte y llenen los papeles, me dicen, Ángelo, ¿qué apellido? Y le digo, no, tache porque me llamo Juan Carlos. Muchas veces eso sí me pasa. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es Bueno, eso de que usted iba a ir a acompañar a alguien y no a presentarse? Es que fíjate, eso fue una historia muy bonita. Yo me fui en el año 2005 para Bogotá. A ver, yo me había retirado de la música, ya me había retirado de Akash. Estaba trabajando con mi esposa vendiendo plásticos para una empresa internacional de derivados del petróleo. Y viene Kraken a tocar a Armenia. Y resulta que en esa época Kraken estaba integrado por mis antiguos compañeros de Darat, más Elkin. Elkin había salido de los músicos. Cuando yo me vengo de Darat para Bogotá, Elkin se integra a Darat y arman el Kraken del año 2003 al 2005 más o menos. Entonces cuando vienen a tocar Armenia me invitan a una finca donde están ellos, me invitan a primera fila pues aquí adelante de las vallas y cuando van a cantar Escudo y Espada, Elkin me invita a cantar, yo me subo y cuando yo canté esa canción yo me bajé así como todo eléctrico. Llamé a mi esposa y le dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué no estoy cantando? A la madre. Y entonces, por la noche, Pingüi... yo pienso que todos los que te seguimos pensamos exactamente igual. ¿Qué pasó con Dara? ¿Por qué no cantan? ¡Va la madre! Entonces, Pingüi, que era el guitarrista, que es el guitarrista de Dara, en esa época tocaba con Kraken, me llama y me dice, mira, nosotros tenemos ganas de rescatar un disco que teníamos guardado para que se llama El Crucero del Tiempo. ¿Por qué no te vas para Bogotá a grabarlo y retomamos? Hablé con mi esposa me dijo, dale, si te tienes que ir primero solo, dale, que ha sido un ángel para mí, ha sido mi apoyo siempre. Me voy para Bogotá, pero lo único que me podía ofrecer Pingüi era la cabina donde se grababan los instrumentos musicales del estudio. Entonces yo tiraba un colchón allí, dormía, a las 6 de la mañana recoja y guarde porque vienen los clientes. Yo no tenía televisor, no tenía radio, por lo tanto no me di cuenta de la convocatoria de Factor X. Pero un amigo muy querido me llama y me dice, mira, me presenté en Armenia, ya vinieron, no pasé, me quiero presentar en Bogotá. ¿Por qué no vamos? Yo no sabía de qué se trataba la vaina. Entonces yo le dije, no, yo lo acompaño. Nos fuimos, yo trabajaba en un bar que se llama Terra, en Normandía.
Salgo del bar, me voy a buscarlo a él y vamos a la Plaza de Toros. Fila de 2 días, para acompañar a un amigo. Él con su formulario, su foto, su inscripción por internet, yo ni idea. Y cuando ya estábamos a punto de llegar a las vallas, después de 2 días de fila, pasan poniendo los números. Y alguien me pegó el número en el pecho y le dije, no, pero es que yo no tengo inscripción, yo no tengo nada. Y yo, no, no importa, ve, aquí sacan la fotocopia 100 pesos y pasaba un tipo con una Polaroid tomándote la foto en la cara y la cortaba por 5.000. Y todos los que estaban ahí alrededor recogieron la plata. Imagínate que cobraban la untada de Pegastic a 100. Entonces la untada de Pegastic era una cosa loca. Mejor dicho. Me metieron, si hubiera fotos se darían cuenta que mi formulario era una fotocopia en blanco y negro, que la foto estaba toda recortada y terminé presentándome, faltaban 100 metros para entrar ya a las carpas y ahí me metieron. Ni siquiera sabía qué cantar. Y entonces, ¿con qué se presentó? Me presenté con una canción de Sangre Azul. Yo creo que para que no supieran cómo calificarme. Eso no lo conocíamos sino en Armenia en esa época. La muchacha me dice, muy lindo, pero no sé si la cantaste bien porque no la conozco, cántame otra. Entonces me tiré con una Ricardo Montaner que seguramente la iba a conocer y ahí arranqué. Ay, Juan Carlos, qué lindo todo eso, toda esa transformación. Si tuvieras al Juan Carlos de 15 añitos cuando empezó con Daras, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que valió la pena, que vale la pena todo lo que va a hacer. Porque es que más allá de fama o de resultados económicos, esa tranquilidad de acostarse todos los días y poner la cabeza en la almohada, ser capaz de desconectarse de una, es increíble. El no tener en este momento acumulado un montón de rencor por un jefe que lo grita a uno, o saber que cada día que me tengo que levantar es a montarme al mismo transporte público, a entrar a la misma oficina donde está la compañera que no me soporto, o usar un uniforme que no me gusta. O sea, eso está bien para el que le guste y habrá vocaciones mil y yo las admiro y si no hubiera ese tipo de vocaciones el mundo no podría andar normalmente. Pero yo no nací para eso y yo necesito cierto tipo de libertad. Como hoy, por ejemplo, tengo un concierto con unos grandes maestros que se llaman Tránsito Libre y lo digo como maestros porque nos enseñaron a tocar. O sea, ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros porque aunque somos muy viejitos por esta barba, hay músicos mayores, como los de Ash y por ejemplo el tenor del rock, que son mayores que nosotros. Pero... Fíjate que aquí estamos chévere, aquí estamos charlando chévere y yo tengo un concierto esta noche. O sea, puedo darme ciertas libertades, puedo manejar mi tiempo. Me aculpo. Bueno, les cuento que vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Listo? Perfecto. Bien.